Primera a los Corintios 4:20. Voy a dar lectura y después de dar lectura oramos. Nuestro título, el título de nuestra enseñanza en esta mañana se llama Basta de palabras. Lo que importa son los hechos. Así se llama nuestro título. Basta de palabras. Lo que importa son los hechos. Demos lectura al texto, por favor. Primero a los Corintios 4:20 y luego oramos. Dice el apóstol Pablo aquí: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Leamos otra vez. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora usted acompáñeme una vez más en esta lectura y que esto sea algo que quede grabado para iniciar este nuevo año con la gracia de Dios. 2, 3. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque efectivamente tú eres nuestro Dios. El Dios todopoderoso es aquel que mora en nosotros y el que habita entre nosotros, el dueño de la iglesia, aquel que con grandes proezas, señales y milagros ha hecho el universo, ha levantado su propio pueblo, él mismo lo ha ganado. Aquel que se levantó con poder de entre los muertos es el mismo que nos ha justificado y nos ha prometido sostenernos seguros hasta su segunda venida. Señor, ayúdanos a confiar en tu poder, porque de allí viene nuestro poder, de ti, Señor. No somos poderosos en nosotros mismos. Señor, ahora mismo al escuchar la exposición de tu palabra, danos el poder para poder permanecer despiertos. Danos la fuerza, Señor, a nuestro cuerpo débil y cansado, y danos la sabiduría para entenderla. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en estos tiempos en los que nosotros nos movemos, vivimos en la sociedad, necesitamos más de hechos, pues estamos cansados de palabras, ya que recibimos promesas desde todas las esferas de la sociedad, pero nada de hechos. Los políticos nos prometen y no cambia la situación. Los novios se prometen amor eterno a llegar al matrimonio y luego se rompen y destruyen sus sentimientos, sus emociones. Los padres prometen tener una buena crianza y amar a sus hijos, y a veces somos drásticos, malos con nuestros hijos. Los hijos de la misma manera con los padres prometen y son insolentes, no son reverentes. Los matrimonios se disuelven cuando se han prometido a través de los votos amor eterno, se destruyen, se dividen. Los trabajadores prometen ser fieles a sus amos, pero no lo son. Los amos prometen tratar bien a sus empleados y no sucede nada de bien. Esto no es la excepción, hermanos, en las iglesias, ya que muchos cristianos al iniciar el 2023 hicieron, por ejemplo, un pacto, tal vez algunos, promesas o compromisos de llevar vidas totalmente comprometidas, pero no ha sucedido nada. Es más, en los peores casos, en vez de avanzar hacia adelante, hemos retrocedido algunos, los que hicieron pactos, promesas y compromisos con el Señor. Algunos han retrocedido. La razón de esto, inevitablemente, hermanos, será porque hemos tratado de obedecer, ¿sí?, descansando en nuestra propia fuerza y no en el Señor. Pues ahora empieza un nuevo año. Se puede volver a comenzar con el Dios de oportunidades. Pero escuche bien, no de la misma manera pasada, porque volveremos a fracasar, sino obedeciendo en todo y con gozo, humildad, refugiándonos en los medios del Señor. Eso es lo que nos va a permitir, hermanos, dejar de ser hombres y mujeres de palabras y poder tener hechos en nuestra vida diaria, en nuestro compromiso delante de Dios. Pero desechando los medios que ya nos llevaron a un fracaso, sino implementando los medios que el Señor mismo ha dispuesto darnos. Permítame en esta introducción recordarles
que tal vez muchos de los que nos visitan prometieron este año 2023 cambiar, prometieron este año 2023 buscar del Señor, prometieron este año 2023 dejar un poco su agenda agitada de muchas cosas que hacen en el día, en la semana, en el mes, el año, y darle atención al Señor, pero tal vez también fracasaron, no buscaron del Señor. Así que nosotros, para poder entender esta enseñanza, vamos a dividirlo solo en dos partes. Primero, la distinción del reino de Dios. Necesitamos distinguir a qué se refiere el apóstol cuando dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Vamos a distinguir a qué se refiere con ese reino de Dios. Pero también miraremos en segundo lugar el aspecto práctico del poder de Dios actuando a través de nosotros en el reino. No se olvide, miraremos la distinción del reino de Dios de una manera muy breve, pero también miraremos el aspecto práctico del poder de Dios actuando en nosotros en su reino. La distinción del reino de Dios. Para poder distinguirlo, el primer literal que necesitamos contemplar es el término reino de Dios, aún no su plena contemplación. Cuando nosotros hablamos de un reino, ¿a qué nos referimos, hermanos? Nos estamos refiriendo a un rey, a un modelo de gobierno con leyes, juicios, recompensas. Pero aquí nos estamos refiriendo al reino de Dios, donde Él gobierna con su poder más específicamente. Es un reino de justicia, de gloria y de verdad. Aquí Pablo, cuando dice el reino de Dios, no se está refiriendo a ese reino universal donde el Señor tiene el control de todas las cosas, sino que más se está refiriendo enfáticamente al gobierno de Dios a través del Espíritu Santo de Cristo y su palabra en la iglesia local de Corintios. Este reino, hermanos, se lo conoce también como el reino de los cielos, el reino venidero, el reino de Cristo, reino de justicia, reino del Padre, reino del Hijo, etc. Este reino se presenta en dos formas, mis hermanos. El reino parcial, que se compone de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, del Antiguo Testamento y del Nuevo, en diferentes dispensaciones. Y hoy, hermanos, identificados y ordenados bajo el gobierno de Cristo en las iglesias locales. Ese es el reino parcial, el reino parcial, el reino temporal, en parte. Se lo identifica hoy más específicamente a través de las iglesias locales, donde el Señor gobierna la vida de aquellos que componen esas iglesias locales. Pero hermanos, es parcial porque aún por la debilidad de los creyentes, el pecado remanente aún en nosotros y los enemigos del reino alrededor, no hay un control absoluto del Señor. No por Él, sino por nosotros. Pero en segundo lugar tenemos el reino total. Este reino total se nos presenta siempre como algo que será al fin de los tiempos en la glorificación. Cuando ya se ha destruido el pecado, los enemigos del reino, entonces el Señor tendrá el control absoluto en el estado de gloria de nuestras vidas y demás. Entonces, ¿a qué nos referimos con el reino de Dios? Nos estamos refiriendo al hecho de que el Señor gobierna donde hay un rey, donde hay leyes, donde hay súbditos, gente que le está siguiendo y demás. Pero más específicamente al reino parcial en las iglesias locales. Entendamos también, hermanos, que este reino fue entregado a Cristo por el Padre, el reino de sus hijos, de la iglesia, y el juzgar a las naciones. Todo aquel que venga a Cristo mediante la fe es perdonado de sus pecados y pasa a ser parte de Dios, siendo antes del reino, pasa a ser parte del reino de Dios, siendo antes del reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás. Quiero leerles lo que dice Juan 3:3. Juan 3:3 dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note allí, todo aquel que no nace de nuevo no puede ver o no puede estar, no puede ser parte del reino de Dios. Por lo tanto, para ser parte del reino de Dios se necesita algo indispensable, algo fundamental, algo inquebrantable. Según Jesucristo, ¿qué cosa? Nacer de nuevo.
a lo que también se lo conoce como la regeneración, o de una manera más típica o común en nuestro medio, como creer en Cristo, o entregar mi vida a Cristo, o recibir a Cristo. Eso es nacer de nuevo. Así que Jesús dice, si no nace de nuevo, no puede ser parte ¿de qué cosa? Del reino de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si usted nos visita ahora y usted no ha creído todavía en el Señor Jesucristo, no ha reconocido aún sus pecados, no ha entregado su vida al control absoluto de Dios por medio de su palabra, usted no es del reino de los cielos, usted es del reino de las tinieblas. Su amo es el príncipe de este mundo, Satanás, el pecado y las ideologías perversas. Por eso yo le desafío ahora a usted a que pase de ese reino de maldad al reino de justicia. Porque si usted muere en ese reino, aquel rey de gloria, el Dios Todopoderoso, le condenará eternamente en el día del juicio. Cierro paréntesis. Seguimos leyendo algunos textos que nos declaran a qué se refiere cuando habla del reino de Dios. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Piensen en esto. El imperio romano fue uno de los imperios que más permaneció en los tiempos imperiales. Pero cuando decía que el reino de los cielos se ha acercado, lo que trataba de decir, y el imperio romano, haga usted de cuenta que este es el territorio del imperio romano, ellos empezaban a observar que habían regiones que aún no habían sido conquistadas por ellos. Ellos mandaban un séquito, un grupo de soldados, de emisarios con un montón de gente a este territorio. El imperio no se trasladaba hasta allá aún, el imperio mandaba súbditos a este lugar. Pero al mandar gente a este lugar, era absolutamente la representación visible de este imperio acá. En otras palabras, aunque este lugar era un territorio ajeno, al mismo tiempo ya empezaba a llegar el imperio romano y hacía su destacamento, sus cuarteles en este territorio y empezaba a conquistarlo. Es muy parecido a lo que dice el Señor cuando dice el reino de los cielos se ha acercado. A través de Él, cuando Él vino, cuando Él mandó su vocero, el Bautista, y luego Él empieza a llegar. Es importante entonces, hermanos, que nosotros podamos mirar así cuando hablamos el reino de los cielos. Aunque el reino aún está en el cielo, gobernando totalmente, pero al mismo tiempo ese gobierno en parte ya está en la tierra. Y un día será un gobierno total, como cuando Roma luego venía y conquistaba, y todo Roma absorbía ese lugar. Ese es el reino total. Marcos 1:15 nos dice diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que lo primero que estamos viendo es distinguiendo el reino de Dios. Pero hay un adjetivo que distingue ese reino. No se olvide, el texto dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? No se olvide. ¿En qué consiste el reino de Dios? Ese es el distintivo del reino. El reino no es un reino débil. El reino de Dios no es un reino que va a fracasar, un reino derrotado. No, el reino de Dios consiste en poder. Porque el rey es, ¿qué cosa, hermanos? Todopoderoso. La distinción del reino entonces es el poder. Lo primero que hace el apóstol es mostrar lo que no es el reino de los cielos. ¿Qué no es el reino? Palabras. Esto lo dice porque los corintios, que eran parte de la iglesia donde reina Cristo de manera especial, eran presuntuosos y no se estaban conduciendo conforme al Evangelio. Mire usted conmigo, ahí mismo en 1 Corintios 4, del 7 al 8. Mire la conducta de estos hombres de Corintos. Ellos hablaban y hablaban, pero no hacían nada. 1 Corintios 4, del 7 al 8. Dice lo siguiente, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido?
Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Aquí Pablo está haciendo como una burla a ellos. Le está hablando de una manera sarcástica. Sí, ya son ricos, ya no necesitan de nosotros. Pues bueno, ya son reyes ustedes, reinen, gobiernen. Y ojalá ustedes sigan gobernando y nos permitan también a nosotros gobernar junto a ustedes. ¿Por qué? No se olviden que la iglesia de Corinto, por ejemplo, fue una de las que más negó el apostolado de Pablo. Negó el sustento de Pablo, negó la autoridad apostólica de Pablo. Entonces Pablo estaba molesto por la jactancia de ellos. Ellos decían que no necesitaban que los guíen. Y entonces, ¿por qué Pablo dice esto? Porque ellos estaban llenos de orgullo, de jactancia, de vanidad, de palabra, pero la iglesia estaba hecha un desorden. Y luego nosotros vamos a ver el capítulo 5, cómo ellos estaban viviendo sin juzgar a un hombre que vivía en incesto con su madrastra. Y es como que Pablo les dice, ahí están ustedes que saben gobernar, que dicen que tienen la verdad y no pueden juzgar un acto deliberado de pecado. Entonces, ellos no tenían la capacidad, no tenían el poder para poder guiar la iglesia conforme al Evangelio. Y no solo, hermanos, por jactancia, sino también porque no tenían el poder, la voluntad para disciplinar a este hombre en pecado. Dios siempre se ha mostrado con señales y prodigios cuando dice poder. Es inevitable, hermanos, que al leer las Escrituras no nos demos cuenta de todas las obras poderosas del Rey del Reino. Esto no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. ¿Usted recuerda el poder de Dios en el Antiguo Testamento? En primer lugar, el Señor con su poder hizo el cielo y la tierra. El libro de Job dice que el Señor recoge la lluvia, la tiene en las nubes del rocío y luego hace caer las aguas. El libro de Job dice que el Señor sostiene absolutamente todo el universo con su poder. Nosotros podemos darnos cuenta cómo Israel pasó en seco después que el mar y el río fue abierto. Nosotros vemos cómo Dios desechó las naciones paganas y poderosas alrededor de Israel. Nosotros podemos ver cómo Dios sanó a Naamán por medio del profeta que estaba lleno de lepra. Nosotros podemos ver cómo el Señor dio maná del cielo y abrió de la roca, sacó agua en el desierto. Ese es un Dios de poder. Dios siempre se ha manifestado con señales y prodigios. Por lo tanto, si tenemos un rey que es todopoderoso, se espera que su reino también tenga ¿qué cosa, hermanos? Poder. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesucristo venció la muerte y el pecado. Cómo el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Cómo el Señor Jesús con poder y sabiduría vislumbraba a los maestros antaños, más antaños que Él. Cómo el Señor Jesucristo calmó el mar, la tempestad, las aguas, las lluvias y demás. Cómo el Señor Jesucristo resucitó a muchos muertos. Cómo el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Podemos ver algo glorioso de poder en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué cosa? En poder. Y ahí lo estamos viendo, porque el Rey es todopoderoso. Él tiene las capacidades, la facultad para poder hacer lo que ha dicho, lo que ha prometido. Pero, hermanos, no solo eso, sino que también ha dispuesto su divino poder para todos sus hijos. Todo aquel que cree en Cristo es investido con poder, pero no con poder para hacer cosas extraordinarias, sino con poder para hacer lo que Él ha dicho que hagamos. Mire usted, por favor, Efesios 3:20 dice lo siguiente. Efesios 3:20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Vuelvo a leerlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos.
el poder de Dios sobre sus hijos es mayor de lo que nosotros le pedimos. Hermano, haga un paréntesis aquí y medite rápidamente. El año 2023 yo le he dicho, Señor, ayúdame a vencer esta adicción. Y terminó, ya estamos terminando el año y usted no venció la adicción. La pregunta es, ¿será por falta de poder de Dios o será por falta de dependencia suya? Él dice que es poderoso para darnos mucho más de lo que nosotros le pedimos. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Quién tiene el espíritu de Dios, hermanos? ¿Quién tiene el espíritu de Dios? Todos sus hijos. Todos sus hijos poseen el espíritu de Dios. ¿Cuáles son sus hijos? Los que han creído, los que se han humillado, los que se han arrepentido, los que han venido con fe a Cristo Jesús, los que han dejado una vida antigua y han tomado una nueva vida en Cristo. Ellos tienen el espíritu de Dios. Y el apóstol Pablo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Otra vez, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No se olvide, en primer lugar estamos distinguiendo el reino. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ese reino en el cual, ¿quién es rey, hermanos? Dios es rey y le ha entregado el reino, el gobierno, el control del reino, ¿a quién? A su Hijo, al Señor Jesucristo. Ese rey está lleno de poder y todo aquel que es parte de su reino, de la iglesia, lo inviste ¿de qué cosa? De poder. Ya vimos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ya Efesios nos dijo que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿sí?, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en ¿quién? En nosotros. Así que esa es la distinción que hacemos del reino, con poder. Nosotros podemos analizar, hermanos, en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿usted ve una iglesia cobarde? ¿Usted ve una iglesia convaleciendo? No, vemos una iglesia de pie, vemos una iglesia valiente, vemos una iglesia caminando, vemos una iglesia desafiándose, vemos una iglesia dejando muchas cosas para buscar a su Señor. Eso es valentía, eso es poder. Tal vez no poder como imaginan algunos niños de las sagas de superhéroes y esas cosas, que tal cosa no existe, es ficción, no poder en ese sentido, pero sí poder en hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero en segundo lugar, hermanos, cerrando mi primer punto, vamos a ver la evidencia del poder del reino. Pablo, no se olviden, en el verso 20 nos está diciendo, les está exhortando a los hermanos de Corinto y le dice, no, el reino de Dios no es solo palabras como ustedes son palabreros. Ustedes dicen que gobiernan y no gobiernan bien, ustedes dicen que aman al Señor pero se aman a sí mismos. Eso no es, así no funciona el reino de Dios, o la iglesia local no debe funcionar así. Y entonces Pablo les pone ejemplos. Mire el ejemplo que les pone el apóstol Pablo. A evidencia del poder del reino. Pablo nos va a mostrar la evidencia de este poder poniendo a los apóstoles y a él mismo como ejemplo de cómo deben vivir. Les va a mostrar que este poder para la gloria de Dios no consiste en cosas extraordinarias, sino en formar el carácter de sus siervos para hacer su voluntad. Ahí está el poder de Dios.
en forjar el carácter de sus siervos, de su pueblo, de su iglesia, de su ministro, para hacer su voluntad. Así que, hermanos, vamos a mirar los ejemplos que da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo usa 4 ejemplos aquí que nos ayudan a tener poder para hacer la voluntad de Dios. Mire conmigo el verso 1, capítulo 4, verso 1. Así pues, dice el apóstol, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Note que aquí el apóstol Pablo va a levantar el testimonio de ellos, de los apóstoles, para que sea una luz, un modelo, una sombra a seguir de la iglesia. Note entonces lo que dice un poco más adelante. El verso 15, 4:15. Espérenme un ratito. El verso 15, sí. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahora, mire el 16. Por tanto os ruego que me imitéis. ¿Ve? ¿Por qué Pablo quiere que lo imiten a él y a los otros apóstoles, hermanos? No se olvide nuestro tema. Porque ellos han pulido su carácter para que el poder de Dios sea a través de ellos, haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Sí? Lo primero entonces que vemos aquí que Pablo llama a imitar es a ser siervos. El verso 1 del capítulo 4 dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. Lo primero que llama aquí Pablo es a ser siervos. No se olvide, el enfoque principal de Pablo es hablar de cómo ellos eran, pero de una manera secundaria usa eso para llamar la atención a la iglesia y que sean como ellos. Ya en otro texto Pablo dice también: sed imitadores de mí, así como ¿quién? Así como él era, sed imitadores de mí, así como yo, como él era de Cristo. El primer punto entonces, escuche, no se olvide nuestro segundo tema ahora es la evidencia del poder del reino. La evidencia del poder del reino. Poder para hacernos siervos. Dios, escuche esto, hermanos, Dios cuando salva a los impíos, los vuelve sus hijos, los convierte en servidores del reino. No es que solo recibimos un beneficio y andamos tranquilos por el mundo como si no conocemos al Salvador. Como los 9 leprosos que fueron lavados y nunca volvieron a darle gracias al Señor. De pronto usted haya sido así este 2023. No tuvo un corazón agradecido. Esa no es la idea. Se espera entonces que en este nuevo año, 2024, seamos como ese leproso que volvió agradecido al Señor. No se olvide, estamos diciendo, el Señor tiene poder para convertirnos en ¿qué, hermanos? En siervos. Cuando nosotros vemos la gran obra de Dios y el propósito por el cual Dios nos salva es para que nosotros seamos sus servidores. Los verdaderos hijos de Dios que son parte del reino han sido transformados con el poder de Dios para dejar todo y servir a aquel que lo ha salvado. ¿Acaso Dios no tiene capacidad para convertirnos en sus siervos, en sus servidores? Claro que sí. Es verdad, hermanos, que en esta ocasión Pablo está hablando más específicamente de los ministros, pero ellos se ponen aquí como ejemplo para desafiar a los hermanos a vivir en servicio para engrandecer el reino del Señor. Miren los versos del 9 al 13 conmigo.
Versos del 9 al 13, 4 del 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros, ustedes que dicen que son sabios y no deben servir, son prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes dicen que son fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la oscuridad del mundo, el desecho de todos. ¿Qué está mostrando aquí Pablo? La vida de él y de quién, hermanos, de los apóstoles. ¿Cómo qué? Como siervos, como servidores de Cristo. Y claro, Pablo, note cómo Pablo está diciendo aquí, nosotros somos desechados, pero ustedes son honrados. ¿Eso es ser siervos? ¿Quién es un siervo, hermano? Es un esclavo. Pero aquí Pablo está hablando más específicamente de un siervo de casa, de un siervo del hogar, aquel que siempre está dispuesto a hacer los mandados de su amo. No está hablando de un siervo que estaba encadenado, no está hablando de ese tipo de esclavo, sino un esclavo que amaba a sus amos y que servía por amor. Entonces, la pregunta es, ¿Dios tiene poder para convertir a su iglesia en su siervo? ¿En sus esclavos? ¿Sí o no? ¿Usted vivió como siervo este año pasado? ¿O usted vivió como amo? El apóstol Pablo dice, con nuestras propias manos nos hemos esforzado, hemos pasado hambre, hambruna, necesidad, angustia, persecución. Hemos sido vistos como la escoria del mundo. Gálatas, antes de pasar a Gálatas, Juan 13, 16 dice, de cierto os digo, escuche esto, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Eso dice Juan 13, 16. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. No se olvide, nuestro segundo punto es el poder de Dios evidenciado de manera práctica. Dios tiene poder para convertirnos en ¿qué, hermanos? En siervos, servidores suyos. El Señor Jesús dice que tomó una toalla, se ciñó sus lomos y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Para qué lo hizo? Para enseñarles que así como Él, siendo el Maestro, el Salvador, el Señor, el Todopoderoso, ha lavado sus pies, ellos debían también lavar los pies de los demás. Ay, pastor, ¿cómo yo voy a atender a esa hermana que es tan intolerable? ¿Cómo voy a atender a esa hermana que siempre pone excusa, pastor? ¿Cómo no? Yo voy a visitar a mis hermanos, que cada cual subsista y viva como quiera. Así no es la vida de un siervo, hermanos. No, no es así. Necesitamos ser verdaderos servidores de Dios, esforzarnos, escandalizarnos por la vida cómoda que estamos llevando. Pero también Gálatas 1:10 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que... Estoy parafraseando mal. Gálatas 1:10. Mire lo que dice. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué favor estamos buscando? En segundo lugar, no se olvide, Dios tiene poder para convertirnos en sus siervos. En segundo lugar, mira, ahí mismo lo dice Pablo,
Así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo, y luego dice, y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Poder para hacernos ministros, hermanos. Es verdad que el Señor ha señalado hombres en específico para que puedan ministrar su palabra y entregársela al pueblo, pero al mismo tiempo le demanda a todos sus hijos, a toda la iglesia, que escudriñen las Escrituras, ya que sin un conocimiento necesario de las Escrituras, ¿cómo podríamos ser santos? ¿Cómo podríamos adorar a Dios si no le conocemos? ¿Cómo podríamos predicar el Evangelio? ¿Cómo podríamos tener y crecer, tener la esperanza y crecer en esa esperanza de gloria? Es verdad que los ministros, de una manera más específica o oficial, son hombres que Dios mismo ha llamado y ha señalado, pero la iglesia en su conjunto debe ser un ministro de las verdades del Señor. Debemos anhelar, ansiar la palabra de Dios. Debemos buscar la palabra de Dios. Por lo tanto, todo cristiano tiene el poder de Dios para conocer su palabra, aunque no todos la conocen de la misma manera. Todo cristiano tiene que aprender, pero no solo aprender, sino también enseñar a otros. ¿Cómo usted enseña en el culto familiar? ¿Cómo enseña a sus hijos si no aprende la palabra? Todos en alguna medida somos ministros de la palabra porque tenemos el Espíritu de Dios que nos guía a entender las verdades de Dios. Amén. Así que no solamente debemos tener poder para ser siervos, sino que también el Señor nos ha dado poder para entender la palabra. Hay que esforzarse, hay que dar tiempo, hay que memorizar, hay que profundizar, hay que compartir, hay que hacer grupos de debates sanos para poder profundizar más en la palabra de Dios. Así que tenemos allí otra característica del poder, ser siervos, pero también ser ministros. Pero hay otra cualidad que Pablo también registra allí, hermanos, en el 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. El Señor también nos ha dado poder, hermanos, para permanecer fieles. El término fiel es estar firme. También se puede usar otro sinónimo como inamovible o no cambiante. Primera a los Corintios, aquí voy a usar solo textos para mostrar esta verdad. Primera a los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Hay otro texto que está en Hebreos capítulo 2 verso 18, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, escuche esto, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el creyente, los hijos de Dios, tienen el poder para permanecer firmes, fieles. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, y escuche, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El que pone su mano sobre el arado, permanece firme, fiel y no mira hacia atrás. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme o fiel, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. El Señor tiene poder para hacernos fieles. No se olvide, siervos, ministros y para permanecer fiel. ¿Cómo usted caracteriza a alguien que no es fiel? ¿Cuál es el adjetivo de alguien que no es fiel? Infiel. ¿Qué más? Traicionero.
como dijo el hermano. Desleal, muy bien. Infiel, desleal, traicionero. Ahora usted pregúntese, ¿esos adjetivos calan en mi vida este año que ha pasado? ¿Esos adjetivos puedo agregármelos a mí? Yo creo que sí, hermanos. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Quiere decir que hay ocasiones en las cuales nosotros dejamos de ser fieles, dejamos de confiar en su palabra. Noten que estamos viviendo momentos atroces de delincuencia organizada, crimen, muerte, extorsión. Muchos de nosotros hemos más caído en el pánico, en el pavor y en el miedo de los detractores de la tranquilidad social que confiar en aquel que ha dicho que es nuestro refugio. Aquello que dice Hebreos 13:6, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. En aquello que dice el Salmo 18, que Él es nuestra torre fuerte, nuestro refugio seguro, nuestro castillo. Hermanos, eso es una realidad en nuestras vidas. Y aunque somos débiles y a veces somos infieles, pues es un llamado ahora, hermanos, de que nosotros con la luz de Cristo permanezcamos fiel y avancemos hacia adelante para alumbrar en medio de las tinieblas. Hemos sido infieles, sí, pero debemos esforzarnos para en este nuevo año permanecer firmes y fieles al Señor. Lo que Pablo nos muestra, hermanos, es que era tan fiel, él, según él lo muestra, que ni aún su conciencia lo acusaba. Era fiel al Señor en lo público y en lo secreto, en los pensamientos y en los actos, en los deseos y en la voluntad. Note lo que dice Pablo allí, que nadie lo puede acusar a él y ni aún su propia conciencia. ¿Nosotros podemos decir con Pablo tal cosa? Pasamos a nuestra última descripción del poder de Dios de manera práctica. Poder para santificar su casa y nuestras vidas. Mire lo que dice el verso 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El capítulo 4 es una introducción, por así decirlo, al 5. La iglesia debe tener poder para vivir en santidad y para obtener de manera santa la casa de Dios. En los creyentes, hermanos, no solo tiene que haber un concepto de la santidad de Dios y de su casa, que es la iglesia local, sino que tiene que mantener limpia la casa por quien mora en ella, que es Dios mismo, que Él es santo, por lo tanto su iglesia tiene que ser santa. Eso significa que no solo debemos amar la santidad para que la casa de Dios no sea profanada, sino juzgar debidamente los actos pecaminosos de otros y los propios mismos para glorificar al Señor. Necesitamos tener un celo santo por la iglesia, que es la casa de Dios, hermanos. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que tener el poder de Cristo, como Él tuvo para limpiar el templo, la casa del Padre. Necesitamos el poder de Josías, que cuando tomó el reino empezó a limpiar toda la nación de Israel, a quitar los dioses falsos, los lugares altos, toda idolatría, según 2 de Crónicas 34. Hermanos, tenemos que tomar el ejemplo de la iglesia de Éfeso y de Filadelfia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Estoy hablando de que la iglesia debe tener el poder para vivir en santidad. Apocalipsis capítulo 2. Versos del 1 al 3. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes, escuche esto, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mire lo que se dice de la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vemos entonces en la iglesia de Éfeso que el Señor está exaltando a la iglesia de Éfeso porque era una iglesia que permaneció firme ante la herejía. Era una iglesia que juzgó la herejía. Era una iglesia que juzgó los pecados, que se mantuvo en santidad, hermanos. Pero claro, lo que le demanda a Efesios es que olvidó su primer amor. Olvidó su primer amor. Pero note, por lo contrario, mire lo que se dice de la iglesia de Esmirna. 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, y escuche esto, sino sinagoga de Satanás. Esa iglesia, esa sinagoga se había convertido en una sinagoga de Satanás. Pero luego, si usted puede leer el verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y ahí sigue diciendo lo negativo. Hermanos, es interesante que nosotros busquemos la santidad. Dios nos ha dado poder para vivir en santidad. Que seamos santos como Él es santo. Para poder amar, para poder buscar la santidad fuera de nosotros, primero tenemos que buscar la santidad dentro de nosotros. Para poder buscar la santidad necesitamos estar atentos a lo que se predica para ser edificados, hermanos. Y no solo para eso, sino aún para corregir los errores que podría decir su pastor o quien esté enseñando. Para amar la santidad hay que estar atento de los demás hermanos, ¿sí? Mirar cómo se están conduciendo. Nosotros somos en alguna medida pastores unos de los otros. Que podamos ver cómo se están conduciendo nuestras nuevas generaciones, nuestros niños, nuestros jóvenes, y juzgar sus malos actos, sus malas formas, sus malas amistades, sus malas palabras, sus malas conversaciones. Que podamos decirle a algún hermano: hermano, tú no te estás conduciendo conforme a la palabra de Dios. Ven al Señor, pide perdón, búscale de manera santa. Finalmente, hermanos, conclusión. Basta de palabras y promesas. Basta de confiar en nuestras propias fuerzas para soportar las tentaciones y embates de la vida. Hay que servir al Señor. Necesitamos imitar a los apóstoles que se humillaron para que el poder del Señor sea a través de ellos y ser convertidos en verdaderos siervos, ministros, fieles y santos de Dios. ¿Cuál es la clave, hermanos, para poder mostrar hechos y no palabras? Humillarnos. La iglesia de Corinto era una iglesia muy arrogante y Pablo le está diciendo: no, tienen que humillarse, sean siervos, sean ministros, permanezcan fiel, busquen la santidad. Pero ¿cómo logramos eso, hermanos? ¿Cuándo venció Cristo el padecimiento de la cruz? ¿En la cruz o antes de la cruz? Buena pregunta, ¿no? La respuesta es antes. ¿Sabe por qué antes? Cuando Él fue a orar y entonces llorando clamó y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando Él entendió que tenía que llevar a cabo la obra para la cual fue enviado, y se sometió a la voluntad del Padre, ahí venció. Escuchen esto: nuestras victorias no se ganan de pie. Nuestras victorias no se ganan con nuestras habilidades nada más. Sí son importantes nuestras habilidades.
Nuestras victorias no se ganan con nuestras fuerzas nada más humanas y nuestra propia dependencia. ¿Sabe cuándo vamos a ser una iglesia de hechos y no de palabras? Cuando vayamos de rodillas, cuando permanezcamos de rodillas. Spurgeon decía que más que pasar tiempo escribiendo su sermón, pasaba más tiempo orando por su sermón. Así que, hermanos, la oración es fundamental para empezar un nuevo año con desafíos. Hay que desafiarnos. Hay que hacer pactos bíblicamente hablando o promesas delante de Dios. Y que el Señor pueda ayudarnos. Hay una pregunta que necesitamos hacernos. Si yo soy parte del reino de los cielos y tengo al Todopoderoso como mi Rey, escuche esto, ¿tengo el poder del Dios Trino para vivir de tal manera en su reino? ¿Tengo la capacidad de Dios y mi voluntad para imitar a los apóstoles? Algunas cosas para aplicar, hermanos. Pero antes de ir a las 3 aplicaciones que tengo, quiero agregar esto. ¿Cómo recibimos el poder de Dios? En primer lugar, lo recibimos, ya dije, por medio de la oración. Pero lo recibimos en primer lugar por medio de la regeneración. Si usted no ha sido convertido o convertida al Evangelio, usted todavía no tiene el poder de Dios. No tiene el poder para vencer el pecado, al mundo ni las tentaciones. Usted es esclavo de la maldad, del pecado. Usted se deleita en el pecado. Yo le suplico, le imploro, le ruego, venga a Cristo gratuitamente. No tiene que pagar nada porque Él ya lo pagó. Entregue su vida en servicio, alabanza y adoración al Señor. Lo primero que se requiere entonces es la regeneración. Pero, hermanos, también el poder se encuentra en el conocimiento y la gratitud. Cada vez que la iglesia conoce más al Señor y vive en gratitud, se levanta un poder del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos llevan a negar este mundo, a dejar este mundo para vivir siendo siervos de Él. ¿Dónde más se encuentra el poder? No se olvide, se encuentra en la regeneración, se encuentra en el conocimiento y la gratitud, pero también el poder se encuentra, hermanos, en la devoción. Hay que ser firmes en la devoción. Hay que tener una devoción santa o deberes, o tenemos que cumplir con nuestros deberes piadosos, no dejarlos, no abandonarlos. Ahí encontramos el poder de Dios. Finalmente, pastor, ¿cómo hago para poner en práctica esto y dejar de ser un cristiano de palabras y que se puedan ver mis hechos? En primer lugar, imite el carácter y dependencia de Cristo para servir. Imite el carácter y dependencia de Cristo para servir. Hebreos capítulo 12, después de hablarnos de los hombres de la fe, nos termina diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesucristo es el siervo por excelencia, no falló en nada, cumplió todos los deberes del Padre. Así que si usted quiere ser siervo, ministro, ¿qué más dijimos? Fiel o leal y vivir en santidad, imite ¿a quién? A Cristo Jesús. En segundo lugar, usted se iría preguntando, pastor, ¿cómo más lo hago? Imite, hermanos, a los apóstoles. Los apóstoles fueron llamados y dejaron todo para poder servir al Señor Jesucristo. Y en último lugar, si usted ve muy lejano a Cristo, muy lejano a los apóstoles, yo le digo esto: imite a hermanos y a hermanas cercanos a ustedes que han dejado mucho para servir al Señor. Hoy seguimos teniendo el testimonio del poder de Dios, de hermanos y hermanas que a pesar de sus condiciones, de sus limitaciones, y yo estoy agradecido con el Señor, porque aunque este año ha sido difícil y aunque hemos visto menguar a muchos, desfallecer a muchos, al mismo tiempo hemos visto a hermanos y hermanas fieles, firmes, y eso ha sido, hermanos, una evidencia o una fortaleza, un desafío para mí para seguir adelante.
Hay hermanos que siguen dejando todo para servir al Señor Jesús. Pablo dice, imítenme a mí. No está mal que imitemos lo bueno de hermanos fieles. Miren, ahora tenemos la bendición de tener con nosotros al hermano Jos, venir de una comodidad, venir de Canadá, de un estado distinto, libre de las revueltas y todas las cosas que nosotros atravesamos, para envolverse en nuestro medio social decadente y poder servir al Señor. Hermanos, hay otros hermanos, imitemos a la hermana Magdalena, que viene desde tan lejos, con problemas de salud, con problemas de transporte, pero ella llega, es más temprano que nosotros, firme y fiel para poder escuchar y alabar a su Señor. Hermanos, imitemos a muchos otros que están entre nosotros, que a pesar de no tener transporte, llegan, se esfuerzan, pagan. Imitemos a esas hermanas que siempre están al lado mío diciéndome, pastor, aunque no venga nadie, hagámoslo. Sigamos, hermanos. Hermanas fieles, que cuando usted no llega a hacer la limpieza, ellas deciden hacerlo. Imitemos a esas hermanas. Hermanos, imiten a su pastor, que hasta ha decidido olvidarse, y me hace bien olvidarme, fechas célebres, fechas de vacaciones, fechas de todas esas cosas, para poder estar con ustedes. Que por la gracia de Dios, hermanos, y el poder en mí, miren, yo en mis propias capacidades y fuerzas, lo único que he cosechado es dolor, sufrimiento, pecado. Y no quiero decir esto con jactancia, ni del hermano Jos, ni de su familia, ni de la hermana Magdalena. No es para que nosotros seamos puestos en un pedestal, no, sino para que ustedes vean el poder de Dios en aquellos que se humillan, que dejan de vivir para sí mismos y entregan sus vidas para el servicio del Señor y su reino. Amén. Que hemos dejado con mi familia las comodidades que teníamos, la familia que teníamos, para emprender para estar con una nueva familia, sostenidos del Señor y su misericordia. Hermanos, hay un desafío. El año 2023 no ha sido tan bueno para usted, pues ahora tiene la bendición, la oportunidad de que no se escuchen solo nuestras palabras, sino que veamos con hechos el poder de Dios en nuestras vidas. Gloria sea al Señor, porque siempre está a disposición de su pueblo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos en pie, citemos nuestra doxología. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor,